Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de ecuaciones diferenciales con Profesor G. Vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales exactas. Una expresión diferencial que tenga esta apariencia, una función m de xy por un diferencial de x más una función n de xy por un diferencial de y, es una diferencial exacta en una región R del plano XY si corresponde al diferencial de alguna función f de xy. Es decir, se dice que una ecuación diferencial de primer orden que tiene esta forma, una función m de xy por un diferencial de x más una función n de xy por un diferencial de y igual a 0, se le llama ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. Ahorita vamos a ver qué significa eso de diferencial exacta. Por ejemplo, esta ecuación que tenemos aquí, x cuadrada por y cúbica de x más x cúbica por y cuadrada de y igual a 0. Es exacta debido a que el lado izquierdo es la derivada de un tercio de x cúbica y cúbica igual a esta expresión de aquí. Es decir, que nosotros vamos a buscar una función que al derivarla nos genere lo que tenemos del lado izquierdo. Entonces vamos a tratar de acomodar un poco las ideas de esto. Al principio puede llegar a ser un poco confuso, pero vamos a tratar de explicarlo de la manera más clara posible. Para eso vamos a ver un teorema. El teorema nos dice que si tenemos dos funciones m y n que dependen de xy o que están expresadas en xy y que sean continuas y que además tienen primeras derivadas parciales continuas, entonces una condición que se puede cumplir o que se debe cumplir para este tipo de ecuaciones diferenciales exactas es que la derivada de la función m con respecto a y debe generar el mismo resultado que la derivada de la función n con respecto a x. Entonces el método de solución de este tipo de ecuaciones exactas es, número 1, determinar si se cumple este teorema que tenemos aquí. Si esto se cumple, vamos a poder aplicar el método de una ecuación diferencial exacta. Si es así, entonces se debe cumplir que la función m por el diferencial de x más la función n por el diferencial de y debe ser igual a la derivada de una función, que no sabemos cuál es, la derivada de una función con respecto a x por el diferencial de x más la derivada de esa misma función con respecto a y por el diferencial de y. Y por lo tanto, la función m es la derivada de esa función con respecto a x y la función n es la derivada de esa misma función que estamos buscando con respecto a y. Y podemos encontrar esa función f si integramos a m con respecto a x, mientras que y se mantiene como constante. Es decir, esa función que estamos buscando, que sería la solución, la vamos a encontrar integrando a la función m con respecto a x, es decir, esto que tenemos aquí, y que esto evidentemente va a generar una constante gy, vamos a llamarla gy, una constante de integración. Esa constante gy, así la vamos a trabajar por lo pronto, y este resultado que hemos obtenido, esta expresión de aquí, la vamos ahora a derivar con respecto a y e igualarla a la función n. Entonces, recapitulando, primero verificamos que se cumple la condición de una ecuación diferencial exacta. Número 2, vamos a integrar la función m con respecto a x y le vamos a sumar su constante de integración, gy. Así la vamos a expresar. A este resultado lo vamos a derivar después con respecto a y. Y se iguala a la función n. Y entonces, esta integral, al derivarla, nos va a quedar la derivada con respecto a y de esa integral, más la derivada de gy sería g' de y eso se iguala a la función n. Y eso que obtenemos nos genera que podamos encontrar cuánto vale g' de y.
despejando de aquí g' de y, vamos a despejar este término, que sería n menos la derivada de esta integral. Y ya que tengamos g' de y, lo que vamos a hacer es que vamos a integrar con respecto a y sustituir ese resultado en la expresión del paso 3, este de aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros integramos g' de y, vamos a encontrar ya directamente cuál es el valor de gy, y al sustituirlo aquí encontraremos completamente el valor de f, la función que estábamos buscando. Y esa función f, esa ecuación que encontremos, la vamos a igualar a c, que es la constante, y finalmente pues tendríamos nuestra solución. Entonces quizá de pronto sea más sencillo explicar este procedimiento mediante un ejemplo de cuándo es una ecuación diferencial exacta y cómo resolverla. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Tenemos aquí una expresión que está igualada a 0 y que tiene una función xy multiplicada por dx más otra función multiplicada por dy, y eso es igual a 0. Vamos a intentar determinar si esta es una ecuación diferencial exacta. ¿Cómo hacemos eso? Lo que se hace es verificar la condición que se debe de cumplir, esta condición que tenemos aquí, la cual nos dice, primero identifica a m y a n. M es la función que está multiplicada por el diferencial de x, es decir, en este caso, 2xy. Y n es la función que está multiplicada por el diferencial de y, x cuadrada menos 1. A m la vamos a derivar con respecto a y. Esta función si la derivamos con respecto a y nos quedaría 2x. Y la función n la vamos a derivar con respecto a x. Esto si lo derivamos con respecto a x nos queda 2x. Y tenemos que asegurarnos que estos dos resultados sean iguales. Los cuales, pues si son iguales, evidentemente. Entonces se cumple esta condición. La derivada de m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de n con respecto a x. Si esto se cumple, esto es una ecuación diferencial que se puede resolver mediante una ecuación diferencial exacta. O es exacta, ¿no? Vamos a ver entonces cuál es el procedimiento una vez que hemos identificado que es una ecuación diferencial exacta. Vamos a integrar m con respecto a x, era lo primero que nos pedía el procedimiento. Esta es la función m, 2xy. Vamos a integrarla con respecto a x. Si la integramos con respecto a x nos quedaría 2x cuadrada entre 2. Y se mantiene como una constante, entonces se va a quedar ahí. El 2 se cancela con el 2. Nos quedaría x cuadrada y. Y no olvidemos que debemos sumarle g de y, que es la constante. Entonces nos queda x cuadrada y más gy. Este es el resultado de integrar m con respecto a x. Y eso se supone que es f de xy, lo que estamos buscando. El siguiente paso, el tercer paso, consiste en que derivemos ese resultado que acabamos de obtener, pero con respecto a y, la otra variable. Y lo igualemos a la función n. Entonces veamos. La derivada de esta función de aquí con respecto a y, esta función de aquí con respecto a y sería x cuadrada. Y se va a ir porque pues es la variable con la que estamos derivando. Y la derivada de gy sería g' de y. Esto es la derivada de este resultado con respecto a y. Y eso tenemos que igualarlo a la función n, que decíamos que era x cuadrada menos 1. Lo voy a regresar un poco para que lo podamos visualizar. Aquí está la función n, x cuadrada menos 1. Este sería igualarlo a este resultado. Entonces, esta es la ecuación que nos ha quedado, que x cuadrada más g' de y es igual a x cuadrada menos 1. ¿Cuánto valdría g' de y? Pues este x cuadrada se cancela con este de aquí y nos queda que g' de y vale menos 1. Ya encontramos g' de y. Es el objetivo de esto, ¿no? Derivamos con respecto a y, igualamos a n y despejamos g' de y. Ya que tenemos g' de y, lo que tenemos que hacer es integrar ese resultado con respecto a y sustituirlo en esta expresión de aquí, con la que iniciamos el procedimiento. Entonces la integral de g' de y sería básicamente la integral de menos 1 con respecto a y, pues nos queda menos y. Y entonces vamos a sustituirlo en esta expresión. La función f de xy sería igual a la integral de m de xy por dx más g de y. Es decir, ¿cuánto valía la integral de m de xy? Ya lo habíamos encontrado, aquí está subrayado, vale x cuadrada y. Entonces x cuadrada y más g de y. ¿Cuánto vale g de y? Menos y. Entonces menos y.
Y esto que encontramos aquí, que acabo de subrayar, se iguala a c. C va a ser igual entonces a x cuadrada y menos y. Esta sería la solución de manera implícita. Si yo quisiera la solución explícita, pues tengo que despejar y. ¿Cómo hago eso? Pues puedo factorizar y aquí y despejar esto pasándolo dividiendo, ¿no? Esa sería la solución explícita de esa ecuación diferencial por el método que vimos hace unos minutos, porque es una ecuación diferencial exacta. Entonces, cuando se cumple esa condición de una ecuación diferencial exacta, utilizamos este procedimiento, que al principio puede ser un poco confuso porque tiene varios pasos y varias reglas que seguir, pero sí es sencillo una vez que se entiende bien el procedimiento. Vamos a ver un segundo ejemplo. Es una ecuación un poquito más extensa, pero el procedimiento básicamente es el mismo. Se nos dice que resolvamos esa ecuación diferencial. Notamos aquí que tenemos una función de xy multiplicada por dx y acá tenemos otra función xy multiplicada por dy y esto está igualado a 0. Vamos a intentar identificar si esta es una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a identificar m y n. M es el que está multiplicando a dx, o sea, todo esto que tenemos aquí. Y n sería lo que está multiplicando a dy, toda esta expresión de acá. Lo que tenemos que hacer es derivar m con respecto a y n con respecto a x. Y esos dos resultados deben de ser iguales. Entonces vamos a derivar m con respecto a y. E a la 2y. Si lo derivamos con respecto a y nos queda 2e a la 2y. Menos y por coseno de xy. Si lo derivamos con respecto a y sería la primera función y por la derivada de la segunda, que sería menos seno de xy, por la derivada del argumento, que sería x, más la segunda por la derivada de la primera, la derivada de y, pues sería 1. Y esto si lo reacomodamos nos quedaría de esta forma. El menos afecta a estos dos términos, al seno lo va a convertir en positivo y al coseno en negativo. Y ahora vamos a derivar n con respecto a x. Entonces tendríamos la derivada de n con respecto a x. Sería 2x por la derivada de e a la 2y, como no tiene x, pues es una constante, 0, más e a la 2y por la derivada de 2x, 2. Menos, aquí otra vez vamos a aplicar la derivación de un producto, x por la derivada de coseno de xy con respecto a x sería menos seno de xy por la derivada de este argumento, y, más el coseno de xy por la derivada de x con respecto a x, pues es 1, más la derivada de 2y con respecto a x es una constante, 0. Reordenamos un poco y nos queda este resultado de aquí. Estos dos resultados son iguales. Eso quiere decir que si es una ecuación diferencial exacta, pues vamos a aplicar nuestro procedimiento que vimos en el ejemplo anterior. Primeramente, lo que se va a tener que hacer es integrar m con respecto a x. Este es m. Vamos a integrarlo con respecto a x. Y pues y va a ser... perdón, aquí sería con respecto a... Sí, con respecto a x. Y y va a ser una constante. Entonces, pues integramos esto. Sería la integral de e a la 2y menos y coseno de xy. Más pues la constante de integración gy. Entonces esto nos quedaría la integral de e a la 2y. Como esto es una constante, no tiene x, simplemente vamos a agregar la x, menos la integral de y coseno de xy de x. Esto lo podemos hacer por cambio de variable, donde u sea xy. La derivada de u sería la derivada de xy con respecto a x, sería y de x. Y pues de x sería de u entre y. Y pues nos quedaría básicamente y, que es la constante, por 1 sobre y seno de xy. Esta sería la integral de esto con respecto a x, más la constante de integración. Y esta y se cancela con esta y, nos queda nada más el menos seno de xy más la constante de integración. Esto es hasta ahorita lo que tenemos en el segundo paso. El tercer paso nos dice que ahora derivemos este mismo resultado pero con respecto a y. Y lo igualemos a n. Entonces n es toda esta expresión de aquí que acabo de subrayar. Eso lo vamos a igualar a la derivada de esta expresión con respecto a y. Entonces la derivada de esto con respecto a y sería esto es básicamente la x una constante, entonces nada más vamos a derivar e a la 2y, que sería 2e a la 2y,
por la x, menos la derivada del seno, que sería coseno de xy por la derivada del argumento, que sería x, más la derivada de gy, que sería g' de y, y eso tiene que ser igual a la función n, que es esto que tenemos aquí. Aquí podemos observar que algunos términos se pueden cancelar. Por ejemplo, este se puede cancelar con esto se puede cancelar con esto, y nos queda simplemente que g' de y es igual a 2y. Ya despejamos g' de y. Lo que sigue es ahora integrar ese resultado con respecto a y. La integral de 2y sería pues básicamente y cuadrada entre 2 por 2, nada más nos queda y cuadrada. Entonces gy vale y cuadrada. Y entonces hay que sustituirlo en la expresión inicial. Nuestra expresión inicial era básicamente e a la 2y por x menos el seno de xy más gy, que no sabíamos cuánto vale. Ahora ya sabemos que vale y cuadrada, entonces lo voy a colocar aquí. Y este fxy se cambia por c, la constante. Constante va a ser igual a esta expresión, y entonces esta sería la solución implícita para nuestra ecuación diferencial por el método exacto, o el procedimiento para una ecuación diferencial exacta. Vamos a ver un ejemplo más con problema de valor inicial, con una condición inicial. Tenemos esta ecuación diferencial con la condición de que cuando x vale 0, y tiene que valer 2. Al principio esto puede parecer una ecuación diferencial que no es exacta, y eso es porque no tiene la apariencia de tal. Sin embargo, podemos hacer una pequeña modificación pasando el de x multiplicando al numerador y esta expresión pasándola multiplicando a dy, y después pasar todo eso de un solo lado. Entonces quedaría esta expresión de aquí. Vamos a revisar si esa ecuación que nos quedó es exacta. Lo que vamos a hacer entonces es identificar que el que está multiplicando a dx es m. Perdón, es n. Sí, m, perdón. El que está multiplicando a dx es m, que sería este. Y el que está multiplicando a dy es n, este de aquí. Derivamos m con respecto a y. Entonces el coseno por el seno, como no tienen y, es una constante, se va, y la derivada de menos xy cuadrada sería menos 2xy. Derivamos n con respecto a x, nos queda el primero por la derivada del segundo, que sería menos 2x, más el segundo por la derivada del primero, que y pues es una constante, 0, entonces nos queda nada más menos 2xy. Son iguales, entonces si es una ecuación diferencial exacta, vamos a aplicar el procedimiento. El procedimiento nos dice, primero tomas tu función m y la integras con respecto a x. Entonces la integral de esta función m con respecto a x sería la integral de coseno por el seno de x menos la integral de x por y cuadrado. Y le vamos a sumar pues la constante de integración. Entonces esta primera integral podemos considerar a u como el seno de x y du sería el coseno de x de x. Entonces podemos hacer un cambio de variable. La integral de u sería u al cuadrado sobre 2, que sería seno cuadrado sobre 2. La integral de esto con respecto a x sería x cuadrada por y cuadrada sobre 2 y pues la constante de integración. Ahora lo que vamos a hacer es derivar eso con respecto a y. La derivada de esto con respecto a y, este término del seno pues no tiene y, es una constante, se va. Y este segundo término con respecto a y sería 2y x cuadrada sobre 2, negativo debido a este menos, más la derivada de esto con respecto a y, pues g' de y. Este 2 se cancela con este 2, nos queda nada más menos yx cuadrada más g' de y eso lo vamos a igualar a n, que es y por 1 menos x cuadrado. Entonces vamos a despejar g' de y. G' de y sería este término de aquí, y este que está negativo lo vamos a pasar a la derecha como positivo. Aquí es positivo, ¿no? Este sería nuestro término, pero este es positivo, ¿no? Y pues aquí lo que se hizo fue multiplicar y por estos dos términos. Y por 1 nos queda y por menos x cuadrada nos queda menos x cuadrada y, más y x cuadrada, y este se va a cancelar con esto. Este de aquí se cancela con este, y nos queda simplemente que g' de y vale y. Ahora lo que tenemos que hacer es integrar con respecto a y nuestro g' de y. ¿Qué sería la integral de y? Pues sería y cuadrada sobre 2.
Eso es lo que vale gy. Y ahora hay que sustituirlo en la expresión original que teníamos el seno cuadrado de x entre 2 menos y cuadrada por x cuadrada sobre 2 más el valor de gy, que es y cuadrada sobre 2. Y en lugar de poner f de xy vamos a ponerle la c. Que hasta aquí hubiéramos terminado si no tuviéramos un problema de valor inicial. Sin embargo, debido a que tenemos una condición inicial, pues hay que intentar encontrar el valor de c. Entonces, esto de aquí primero lo voy a simplificar. Como todos están divididos entre 2, voy a multiplicar toda la expresión por 2 para cancelar esas divisiones. Y al final de cuentas, pues la constante por 2 sigue siendo una constante, entonces voy a dejar nada más la c. Esta es mi expresión ya simplificada. De aquí lo que voy a hacer es factorizar y cuadrada de estos dos términos para que me quede de esta manera. Y pues básicamente este 1 que me quedó aquí lo voy a pasar restando la constante. Va a seguir siendo una constante, entonces no se va a ver afectado. Y aquí a esta expresión que me quedó en el cuadrito rojo le voy a meter la condición inicial. X vale 0 y y vale 2. Sustituyo en donde corresponde x vale 0, y vale 2 al cuadrado aquí. Y despejamos c. Coseno cuadrado de 0 sería pues menos 1. Y 2 al cuadrado son 4 por 1, 4. C vale 3. Y entonces en la expresión que tengo aquí en el cuadro rojo nada más voy a meter que c vale 3. Esto de aquí es igual a 3. Y esa sería la solución implícita para esa ecuación diferencial exacta mediante el método que vimos anteriormente. En el siguiente video estaremos trabajando con la solución de algunos ejercicios del apartado 2.4 que tiene que ver con este tema del libro de ecuaciones diferenciales de Denis Seal.